y tengo aquí al amigo Juan Dalmau, secretario general y comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño. Juan, un placer tenerte aquí nuevamente. Buenas tardes. Saludos, Normando. Buenas tardes para ti, buenas tardes, Pacheco, y a toda la audiencia de WKQ 580. Es un placer siempre compartir contigo y discutir los asuntos, ¿verdad?, que están sobre el tapete de la discusión pública. Si me oyes un poco afónico o a la audiencia... No es entendible, lo excusamos porque yo sé que usted estuvo ayer en la actividad del PNP, entonces lo más seguro, y estuvo gritando. Ahí estaría sin voz, no. por lo que hay que decir a dos o tres. La realidad es que como tengo un calendario de visitas a universidades, escuelas superiores, bastante intenso, ayer estuve en Ponce, y estuve en la mañana en una escuela superior, después estuve al mediodía en la Universidad de Puerto Rico, en Ponce, había estado en la semana en el Grito de Lares, estuve en Lares, y nada, pues ya el próximo lunes salgo para Mayagüez, me quedo hasta el martes, también para una serie de actividades, así que ha sido intenso y bueno, pues el uso y el maltrato a la voz, pues se nota. O sea, que hay curiosidad para conocer del independentismo y conocer del PIB en esas invitaciones. Sí, son invitaciones que nos hacen. ¿Y en qué dirección va la curiosidad universitaria? Pues mira, la curiosidad universitaria y las de las escuelas superiores, más bien es sobre los mitos de esta idea de que con la independencia nos vamos a separar de los Estados Unidos, que de alguna manera eso es un salto al vacío desde un noveno piso, de los temas económicos. Y pues uno tiene la oportunidad en este proceso de educación de decirle, mira, la independencia no es para declararle la guerra a los Estados Unidos, es para establecer un tratado de amistad y cooperación con los Estados Unidos y el resto de los países del mundo. Nosotros hemos estado separados del mundo en un régimen colonial que nos ha impedido integrarnos a los mercados mundiales, hacer tratados multilaterales, bilaterales, y uno tiene la oportunidad de explicarles también, por ejemplo, pues en el tema económico, se nos dice cuánto es que envían los norteamericanos en términos de transferencias directas, los $5,000 millones, pero no se nos dice que la economía norteamericana recibe en ganancias de compras de productos y servicios $60,000 millones, más de 10 veces. Y uno pues pone en perspectiva un concepto, diría yo, moderno para la juventud, que es una mucho más ávida, mucho más abierta y con mucho más conocimiento, porque su acceso a la tecnología le permite recibir información. Y corroborar lo que uno dice. Y corroborar. Yo comienzo en mis conferencias diciendo, miren, yo no quiero que ustedes crean como yo creo porque yo estoy aquí o porque yo ocupo tal posición. Yo creo en eso, como decía José Martí, la principal responsabilidad de todo ser humano es pensar por sí mismo. Así que incluso los invito a que lo que yo les diga lo tomen de forma crítica y se informen y busquen. Y la verdad es que es un gran intercambio. Para mí, además me sirve de oasis, porque para las tareas que uno tiene acá en el área metropolitana, particularmente las funciones políticas, pues tener la oportunidad de un intercambio con jóvenes universitarios y de cuarto año que se harán primer voto, es como te digo, un oasis y además fuente de inspiración, porque nota uno, ayer en la escuela superior las preguntas que me hicieron en la Betsaida Velázquez fueron preguntas muy bien hechas, muy bien pensadas, que también llena uno de esperanza cuando le dicen a uno que la juventud está perdida y uno nota que hay una juventud muy interesada en temas políticos. Pero Juan, ¿todas dirigidas hacia la independencia o también hay curiosidad, por ejemplo, con lo que está ahora de moda de la libre asociación y, bueno, ellos no se quieren llamar así, los soberanistas y esos conceptos? En términos de estatus, la pregunta principal siempre va dirigida a la independencia. Ahora, también hay preguntas, Normando, con respecto a asuntos que se están discutiendo en el país y que están sobre el tapete de la discusión pública. Por ejemplo, me hacen preguntas sobre el tema de educación, que sabes que es una discusión que ha habido con mucha presencia en los medios de comunicación, y que los jóvenes que son productos de escuela superior en el sistema público tienen sus preocupaciones. Yo he visitado escuelas que los maestros han tenido que llevar las computadoras de sus casas para dar los servicios de educación especial, las impresoras, que no hay ni siquiera papel sanitario, lo tienen que comprar los maestros, en escuelas que incluso no tienen conserje. En la escuela que visité ayer no tienen conserje, tienen un problema de ratas, los maestros se tienen que turnar para limpiar la escuela y con el apoyo de algunos estudiantes. Son escuelas que socioeconómicamente algunas están ubicadas en sectores marginados y que no reciben el apoyo del Estado que deberían recibir, particularmente en una agencia
que tiene el presupuesto más alto del país. Me preguntan sobre el tema energético, me preguntan sobre el tema económico, o sea que varía, pero en el tema del estatus siempre la pregunta va dirigida al tema de la independencia y a qué ocurriría, cuál sería el proceso de transición, etcétera. Muy bien, etcétera. Pero no se pone el debate si la soberanía es una mejor avenida para conseguir lo que se quiere versus pues, con los miedos ya históricos de la independencia. No, porque cuando yo doy la conferencia explico que bajo la independencia, según lo que fueron los resultados de los esfuerzos congresionales del 89 al 91 y del 94 al 97, que fueron esfuerzos que produjeron informes voluminosos en donde la independencia sería a través de una transición ordenada, donde había una transferencia en bloques de dinero para administrar el gobierno de Puerto Rico, para establecer una economía autosostenida, donde habría incluso la posibilidad de libre tránsito para que los puertorriqueños que vivimos aquí visitemos a nuestros familiares que pueden vivir allá. La idea de lo que es el interés de los Estados Unidos de que Puerto Rico tenga una economía para estabilizar económicamente la región, etcétera, etcétera. Todo eso se explica. Ven acá, ya que ustedes están en esa fase educativa, yo te pregunto, sí. El concepto que no es nuevo y que existe ya en prácticamente muchos países de la vecina América Latina, el tener una ciudadanía dual, una doble ciudadanía, mantener la ciudadanía americana, pero tener también una ciudadanía puertorriqueña. ¿Eso ustedes lo ven viable? Claro, está la otra parte del otro socio, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ven ustedes? Digo, lo vemos viable en la medida en que lo que corresponda para Puerto Rico, naturalmente, los que deseen mantener su ciudadanía estadounidense o los que deseen de alguna manera naturalizarse en los Estados Unidos, pues podrán hacerlo y se les va a aceptar en Puerto Rico, aunque tendremos nuestra propia ciudadanía también, que no es otra cosa que la identidad del nacional cuando viaja, que es el tema del pasaporte, etcétera. A nivel internacional, saben de dónde tú provienes y cuál es tu gobierno. En el caso de los Estados Unidos, habría que negociar con ellos lo que sería, para mí, la prioridad que tienen los puertorriqueños, que es una garantía de libre tránsito para poder establecer y mantener los lazos con familiares puertorriqueños que se encuentran viviendo. Después de todo, allá viven 4 millones de habitantes y hay que ver esto en un nivel de madurez político, en donde eso es una realidad social e histórica que hay que reconocer. Fantástico. Veo que tú haces énfasis en la negociación. Aquí hay una nueva teoría soberanista de este asunto de la ciudadanía, que no se perdería porque ya está el asunto y que se va a transmitir por generación y que eso estaría prácticamente garantizado. A un independentista, ¿cómo le suena eso? Bueno, yo para decirte de otra manera, te voy a contestar como abogado. Como independentista yo aspiro a la ciudadanía puertorriqueña. Sí, estamos claros. Sí. Pero como abogado te puedo decir que eso es una falsificación de la realidad. La verdad es que jurídicamente hablando, políticamente puede haber otras consideraciones, pero jurídicamente hablando, esta tarde se reúne el Congreso de los Estados Unidos, derogan las disposiciones con respecto a la ciudadanía americana aplicable a Puerto Rico, y mañana los que nazcan en Puerto Rico no son ciudadanos americanos. Eso lo pueden hacer hoy. Así de fácil, mediante la derogación de la legislación. Claro, porque nosotros no somos ciudadanos americanos por virtud de haber nacido en un estado, que es la definición de la ciudadanía constitucional. Nosotros somos por virtud de una ley que es derogable. En el caso de la libre asociación o el soberanismo, como se le quiere llamar, que es una forma de pacto, pues va a ser el contenido del pacto, pero los pactos son alterables unilateralmente. Espérate, unilateralmente, que una de las partes se arrepiente y dice, no, esto no baile, y lo puede cambiar. Y lo puede cambiar. Así que en ese sentido, eso en términos jurídicos es la realidad. Y por lo tanto, yo entiendo que el Partido Popular, su liderato, tiene que utilizar esa retórica, ese lenguaje, para tratar de mantener unos votos más conservadores, unos votos más periféricos con el PNP. Así que realmente son expresiones político-electorales que no están fundamentadas en la realidad jurídica, tanto constitucionalmente hablando en los Estados Unidos como lo que es la legislación que aplica a Puerto Rico con respecto a la ciudadanía americana. Fenómeno. Para hablar del estatus y no empantanarnos en lo que el PNP está haciendo o está diciendo, lo que Alejandro está diciendo, lo están diciendo, y el tour soberanista y demás. Los movimientos que tú estás viendo en Washington, se fue Eric Holder, secretario de Justicia, que tenía a su cargo pues la aplicación esta de las definiciones y demás. La composición nueva, porque se fueron los directivos, los que estaban en el Comité de Asuntos de Puerto Rico de la Casa Blanca. ¿A qué le huele a Juan Dalmau en cuanto al estatus se refiere? Bueno, mira, primero creo que eso es algo que ocurre
porque cuando un presidente está en su segundo término, como sabes, no pueden aspirar a un tercer término, muchas de las piezas claves de su gabinete comienzan a retirarse con tiempo para poder ubicarse en otras posiciones en el sector privado o en el propio sector público. Así que a mí no me extraña. Ahora, ¿qué efecto puede tener eso con respecto al estatus? Mira, mi experiencia en las visitas que hice como 4 o 5 visitas con Manuel Rodríguez Orellana desde agosto pasado hasta mediados de este semestre. Lo que noté es, número uno, un reconocimiento a que en Puerto Rico se repudió lo que existe. ¿Qué es lo que va a venir? Eso es parte del proceso que hay que realizar, pero que se repudió el régimen territorial y colonial que sufre Puerto Rico. En segundo lugar, que el problema económico que sufre Puerto Rico les preocupa mucho y va de la mano con el problema territorial que tiene Puerto Rico. Tercero, no hay ambiente, por lo menos de las reuniones que yo sostuve, para que haya una especie, como llaman los americanos, de un bailout. De que de alguna manera van a venir al rescate de Puerto Rico. Tienen bastantes problemas ellos, con sectores empobrecidos económicamente en los Estados Unidos, Detroit, Mississippi, etc. Así que esas son sus prioridades, no es Puerto Rico. Y cuarto, va a depender, Normando, porque después de todo, estos son gobiernos institucionales. Nombran a una persona a dirigir, pero hay una gente que lleva muchos años, que tiene experiencia. Va a depender a quién nombren, y va a depender de los mecanismos que utilicemos los puertorriqueños para presionar al gobierno americano en general. Porque todavía el gobierno de Puerto Rico no ha aprobado legislación con respecto a cuál va a ser el mecanismo procesal. Como sabes, el Partido Popular, su liderato, prometió una asamblea de estatus y hace poco, pues, dio marcha atrás a la palabra empeñada y ahora vienen con la idea de que el plan Obama, que no es ningún plan Obama, de los 2.5 millones, va a ser la base para un plebiscito que ellos van a estimular. Digo que no es el plan Obama porque recordarás que el plan Obama era que si no había un resultado concluyente en la segunda pregunta sobre el plebiscito en Puerto Rico, entonces él impulsaría legislación en el Congreso que fuera autoejecutable. Eso no es lo que está proponiéndose ahora. Así que yo creo que el presidente utilizó una excusa para complacer unos sectores y no pisar callo, sectores que además en términos de campaña le ayudaron económicamente. Y número dos, que no habría compromiso de que sean autoejecutables, puede ser otro concurso de belleza. Y esa es mi preocupación. Por eso el PIB ha insistido en una asamblea de estatus en donde no haya vencedores ni vencidos, sino que es un instrumento. Y en esa dirección iba Alejandro García Padilla, y de momento, como se dice en el campo, reculió. Así es, y yo entiendo por qué lo hizo, o sea, creo saber. ¿Por qué entiendes? ¿Crees saber? ¿Cuál es la razón? Para mí la razón es que el gobernador no quiere recibir, o no quiere tener el riesgo de recibir un golpe electoral antes de las elecciones. Y si hay una elección de una asamblea de estatus como si fuera una asamblea de estatus competida, ¿verdad? Que fuera para determinar finalmente, se toma el riesgo de que sus delegados sean minoritarios. Y se la controla el partido principal de oposición. Ese es el modelo de ellos. Por eso es que el PIB ha hecho una propuesta en donde no hay control incluso del que saque más delegados. Porque lo que ocurriría es que ustedes seleccionan sus delegados, ¿verdad? Los puertorriqueños, de acuerdo a la independencia, a la estadidad y a una forma de asociación fuera de la cláusula territorial. Cada cual después se reúne en comisiones y define, cada sector, su definición de lo que es esa fórmula de estatus. Y vamos juntos al Congreso, en igualdad de condiciones, a decir, nosotros discrepamos entre cuál debe ser el futuro final sobre el estatus, pero estamos de acuerdo que ustedes tienen que hablar. Porque aquí lo que pasa, Normando, rápidamente, es que llevamos 116 años quedándonos sin voz, debatiendo entre nosotros que si la estadidad es con 8 senadores y 18 representantes y con español y con francés y que además no nos van a cobrar taxes federales y los de la asociación dice va a ser con representación y con internacional y con ciudadanía americana, pero el que se ha negado a hablar, que es el que tiene que hablar, ha pasado con ficha, que es el gobierno americano y lo tenemos que forzar a hablar. ¿Cómo vamos a lograr eso? Porque yo te acepto lo que tú acabas de decir, concurro completamente contigo, porque aquí en Puerto Rico, y no es la excepción, Alejandro le está sacando el fuego a las castañas ante todo lo que tú dices, que reciba un golpe electoral por lo que está la gente resentida por sus decisiones de gobierno. Y en el otro lado, el PNP utilizan la virgencita de la estadidad para adelantar su candidatura. Y en ese caballito está Ricky, y está Pierluisi, y está Thomas. Cada cual a ver quién es más tío Sam de los tres. Y entonces uno dice, fine, chévere. Pero no hay una intención de su ideal. Lo están usando como una excusa para tratar de treparse a administrar el país. Basado en eso que está adjudicado. ¿Cómo le vamos a provocar la crisis, como decía Juanma, al americano? Que llegue el momento de Vieques, que ustedes estaban, hasta que no se dio lo de David Sanes, no surgió la crisis. Y entonces, sucesivamente, pues vino, qué sé yo,
la desobediencia civil y sí. se metieron. O sea, ¿cómo le vamos a provocar la crisis? Mira, O sea, ¿cómo vamos a hacer? yo creo que el ejemplo es Vieques. Ese es el mejor ejemplo. En donde la tragedia de la muerte de un puertorriqueño, un accidente de práctica militar, encendió lo que fue una chispa que causó que se quemara el cañaveral. Es decir, que populares, PNP, independentistas, no afiliados, religiosos, sindicatos, todos en conjunto, desde su perspectiva distinta. Había quienes estábamos en lo de Vieques porque queríamos desmilitarizar y eliminar uno de los bastiones que ha sido la causa del colonialismo en Puerto Rico, el que somos una colonia geopolítico-militar. Otros por el tema ambiental, otros por el tema de salud, otros por el tema de los territorios, pero todos coincidíamos en que se tenían que ir. Usando ese modelo, la propuesta que ha hecho el PIB se fundamenta en eso. Yo soy independentista y no voy a renunciar a eso, y el que es estadista no va a renunciar a eso, y el que es de la asociación fuera de la cláusula territorial no va a renunciar a eso. Pero todos juntos podemos ir al Congreso de los Estados Unidos y decir que aquí hay una causa común en Puerto Rico, que es que ustedes tienen que responder, tienen que decirnos cuáles son las consecuencias, viabilidad, responsabilidades de las fórmulas que nosotros estamos presentando y exigir de ellos una respuesta. Eso tiene que ir de la mano también con un esfuerzo internacional, tiene que ir de la mano con un esfuerzo mediático en los Estados Unidos para elevar el tema, tiene que ir en conjunto como Vieques, en los distintos puntos donde generamos presión para que el gobierno entonces, ante la crisis, tuvieron que responder. Te hago una pregunta específica. ¿Pudiera ser la idea de Ricky Rosselló, que no es nueva, que del famoso plan Tennessee de ellos, del que de momento lleguen 9 fulanos diciendo que son los congresistas de Puerto Rico, un detonador de esa crisis que digan, anda para el candado, esta gente ya están al borde de... Tenemos que hacer algo. ¿Pudiera ser eso quizá un detonante? Yo creo que no, porque en primer lugar no hay un mandato en Puerto Rico, ellos dirán que sí, concluyente sobre el tema del plebiscito pasado. Ellos dirán que sacaron 61% y los que creen que sacaron 45% diremos que sacaron 45% dentro del proceso político en el país y lo que es la cultura política en Puerto Rico. En segundo lugar, el problema que tengo con eso, y perdona que te interrumpa, es que entonces no podemos darle validez a la primera pregunta. Bueno, en la primera pregunta... Dirán algunos. Que yo creo que sí, que hubo... La primera pregunta no tuvo el nivel... ¿Cómo la primera sí y la segunda no? Porque la primera pregunta... Primeramente, era una pregunta sencilla. ¿Desea usted continuar con el actual estatus territorial? ¿Sí o no? Ahí no había espacio para dudas, para definiciones, para nada. ¿Quiere usted continuar como está, sí o no? 54% de los que votaron que no, y no hubo el nivel de las papeletas en blanco que hubo en la segunda pregunta. Así que la primera pregunta yo creo que tiene un resultado concluyente inexpugnable. En la segunda pregunta ahí empieza el debate de cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Esa estadidad es con español sin español, porque no estaba definido. Esa estadidad es con taxes federales sin taxes federales. Es con una transición de territorio incorporado o sin territorio incorporado. Bueno, pero eso se supone que le toca al Congreso que sea el que diga qué tipo de condiciones. Esa asociación, o la independencia, la transición a la independencia. Y además de esa falta de definición y de claridad para que los electores votaran con conocimiento de causa, entonces tiene a la mitad de los electores que en la primera habían votado, que entonces depositan sus papeletas en blanco, cerca de la mitad. Y por lo tanto ahí no hay un resultado concluyente. En la primera sí no hay duda. Y ese es el proceso político, por eso... Así que llegando los fulanos, 9 fulanos diciendo yo soy el senador Pierluisi o el congresista Romero y el representante, qué sé yo, José Aponte o Thomas Rivera Chat, o sea, con que lleguen esos fulanos allí, no me parece, digo, ellos si quieren hacer ese experimento, pero yo te puedo adelantar que va a ser un fracaso y además lo va a hacer por varias razones. Primero, tú recuerdas que cuando Biden hizo las expresiones en agosto pasado, sobre el año anterior, sobre el tema de lo que fue la apertura de las vistas públicas que se llevaron a cabo, él subrayó concluyentemente que es evidente que los puertorriqueños no nos quieren allí como están ahora mismo. Lo que hay que dar los pasos. No mencionó nada sobre la solución del estatus. Y de hecho, en 3 ocasiones, Rubén le dijo, ustedes saben que no se atreven a mencionar que la estadidad no es una opción porque van a lucir antidemocráticos y porque entonces se someten al señalamiento antiliberal, pero ustedes saben que no están dispuestos a darla. Y en las 3 ocasiones, Biden sonrió. Porque es la realidad. La historia nos enseña que la píldora venenosa de los procesos congresionales sobre el tema del estatus de Puerto Rico ha sido la opción de estadidad, al igual que ahora, por fin, hay un dato concluyente que por lo menos en el caso del ELA actual, la mayoría del pueblo puertorriqueño lo repudió. Y yo creo que en eso tenemos que construir sobre eso. Y lo que propone el PIB, mira, te voy a decir esto rápidamente.
En este país hay gente que se pasa cacareando con que tenemos que hacer un proyecto de país, una alianza de pueblo, una unión de voluntades. Pues aquí está. O sea, aquí hay algo concreto, yo no palabras. Una asamblea de estatus donde no hay vencedores ni vencidos, que sirva de interlocutor entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos, y le creemos una crisis. Lo que pasa es que hay peligro para los partidos de mayoría, pienso yo, y usted me dirá, porque quiero ir a Twitterlandia aquí para las preguntas y las reacciones que siempre los amigos de Twitter pues siempre comentan. Es que es difícil desprenderse del poder, y entonces la mera petición de que depongan las armas y no tengan el control de esa asamblea va a hacer que los partidos mayoritarios, el PNP y el PIB y el PPD, pues no vayan a ese tipo de actividad. Bueno, la realidad es que la ventaja que tiene fue lo que mencionaste ahorita de cómo este tema del estatus ha caído siempre atrapado en el tema electoral, pero creándose una asamblea de estatus que es un cuerpo autónomo no gubernamental electo por los puertorriqueños y que va a tener la oportunidad de definir en igualdad de condiciones, no digo yo que le quita todos los elementos políticos partidistas porque siempre están asociados, pero por lo menos le da un criterio a los electores que aquí hay alguien, un cuerpo, asamblea de estatus, que va a bregar sobre el tema de estatus y que los que participen del proceso electoral harán sus propuestas sobre los problemas del país. Muy bien. Quizás estamos llegando al momento, porque ya administrar la colonia no es tan atractivo, ahora es un tostón. O sea, no, por eso ahora es un tostón. Sí. Ahora cuando y pienso yo, esto acá no tiene nada que ver el secretario general del PIB. Cuando gana alguien las elecciones generales, se encierra en un cuartito y dice, Dios mío, soy gobernador, ¿qué yo he hecho? Y empieza a llorar porque lo que viene, o sea, esto es un cambia-cambia. Te habrás dado cuenta que a partir del 2000, aquí han habido términos de solo 4 años. De 4 años. Continuamente. Primero porque hay menos tolerancia del electorado, porque tienen más información y más fiscalización de los medios. Y segundo, porque es que ya el modelo económico de la colonia no da más. Porque nos acostumbramos, y no sé si usted coincide, con el fast food electoral. Yo prometo y te voy a dar esto y esto y esto y esto. Y la gente se acostumbraba a soluciones rápidas tipo fast food. Eso no llega. Y eso de la mano con el endeudamiento continuo del país hasta los más de 70,000 millones de pesos que debemos. Muy bien, voy a Twitterlandia. Cuando regrese de la pausa me pueden escribir a través de Normando H, la red social. Los que me siguen, yo le hago las preguntas para que todo tipo de comentarios, bueno y malo, yo no tengo problema aquí, pues él tiene la piel dura, imagínate, es independentista, es pipiolo, que eso, imagínate, señoras y señores, la 1:37, las preguntas ahora de ustedes a través de Twitter, la red social Normando H, me pueden seguir. Me preguntan varias personas por aquí, por ejemplo, Alfonso, que es el vigía de Ponce, se pone como en la cuenta ya, me dice, pregúntale por alianzas con otros partidos. Pues mira, yo te voy a decir lo siguiente. En estos momentos, el único partido independentista puertorriqueño, ¿verdad?, es el PIB. Y por lo tanto, cualquier supuesta alianza que se haga política, yo no digo entre partidos o incluso a nivel electoral, nosotros siempre partimos de la premisa que tiene que ser para adelantar la independencia. Somos un partido ideológico. Aquí lo que pasa es que... Pero son igual de ideológicos que el PNP, que es para adelantar la estadidad y después se entretienen administrando la colonia. Bueno, el mejor ejemplo de que no somos como el PNP, primero, yo pienso que la anexión no es un ideal, pero en segundo lugar, que el PIB, si hubiese querido ganar las elecciones, lo que tenía que hacer era esconder lo que es su ideal, que es lo que a este país le tiene miedo, ¿verdad? O hay todavía sectores que le tienen miedo. Y uno se metía a Popular o PNP y ya tenía garantizado, de alguna manera, por lo que son las corrientes electorales históricas en Puerto Rico. Así que nosotros estamos en esto por ideal, en momentos con mayor apoyo, en momentos con algo de menos apoyo, pero siempre firmes en lo que creemos, pero sí, Normando, con una gran influencia y gravitación en la opinión pública. El PIB no obtendrá mayorías para gobernar en Puerto Rico, pero ha logrado la elección de legisladores por unos amplios márgenes. Tenemos representación en 75 pueblos de legisladores municipales y además en las pasadas elecciones, en un contexto de 6 partidos, aumentamos un 20% de lo que fue las elecciones del 2008. Así que seguimos trabajando, seguimos orientando y sabemos que según se dé el proceso de la confrontación con los Estados Unidos, las falsas alternativas saldrán de la mesa y este pueblo se va a dirigir a lo que yo creo que es inevitable. Bueno, su independencia. Muy bien, Debate Puerto Rico, que siempre nos sigue habitualmente y escucha este programa, hace una pregunta. Bueno, el término que lo usé fui yo porque era Juanma quien lo usaba, pero dice que defina qué es el americano, Congreso, comité, etcétera. Dalmau pone cara al americano. No, mira, ponle cara, o sea, ponle cara al americano. Okay.
Mira, te voy a decir lo siguiente. Tienes en la premisa de tu pregunta toda la razón. La realidad es que uno no puede hablar del americano como si fuera homogéneo, claro, un abstracto, un homogéneo, una sola cara. Aquí hay distintas facciones políticas dentro de las distintas ramas políticas, pero es el Congreso de los Estados Unidos quien tiene el poder constitucional sobre Puerto Rico, y por eso la propuesta que ha hecho el PIB es que de esa asamblea de estatus los delegados de las distintas opciones vayan en conjunto frente al Congreso de los Estados Unidos y cualquier otra rama política que sea necesario para poder exigir una respuesta de parte de ellos. Así que ciertamente no es que es una sola cara, hay diversas manifestaciones de lo que es las ramas políticas del gobierno de los Estados Unidos, pero en términos coloquiales en Puerto Rico se le ha llamado americano en lo que es el conjunto de su gobierno, no lo que es el conjunto de su pueblo, quien hay muchos que simpatizan también con la causa independentista. Mael 87 me dice lo siguiente: Normando, el problema es que los partidos se adueñaron de los estatus. Pues mira, yo te voy a decir lo siguiente. En el caso de la pasada votación plebiscitaria, las opciones que estaban en la papeleta no era con la bandera del PIB, no era con Juan Dalmau en el caso de la independencia, ni las otras opciones con los candidatos, para eso estaban las papeletas electorales. Yo lo que sí creo que los partidos políticos tienen una legitimidad en términos de su representatividad con respecto a políticamente los electores y el electorado que representan. Eso no significa que otros sectores no puedan participar. De hecho, en distintas votaciones se les ha dado oportunidades para que o inscriban otros partidos, otros movimientos. Yo creo que lo que puede ser malo es lo que dijo Normando más temprano, que es aquellos partidos que utilizan el estatus para ganar elecciones, para lanzar el anzuelo, y luego cuando llegan al poder hacen como ocurrió con el actual gobernador de Puerto Rico, que utilizó la Asamblea de Estatus como un anzuelo, y una vez tiene el poder Cámara y Senado, entonces ahora se cruza de brazos, da para atrás a su palabra y quiere un embeleco de un plebiscito para revivir un ELA derrotado. Muy bien. Me escribe por aquí otra vez Debate PR. ¿El PIB pretende obtener el poder equitativo sin tener pueblo utilizando la constituyente? No, la Asamblea de Estatus no es una constituyente porque no es para constituir un país, no es una constitucional de estatus porque no es para enmendar la Constitución. La Asamblea de Estatus no es que vamos a tener poder equitativo porque tendríamos los delegados que se elijan bajo la independencia, los estadistas los que tengan bajo la estadidad y los de la asociación o una forma de asociación los que elijan. Lo que sí vamos a tener es, para tener igualdad en términos del efecto de crearle una crisis a los americanos, ir en conjunto con los otros sectores ideológicos. Porque lo que va a pasar, Debate, es que si van unos primero para que después vayan los otros y comienza la dinámica de socavar, obstaculizar, de tratar de derrotar antes de que el pueblo pueda votar, entonces vamos a repetir las mismas tendencias y estaremos 116 años en lo mismo. Sancocho Prieto me dice: yo quiero coger esa clase de refranes que cogen los independentistas. Bueno. Pero eso tiene varias explicaciones. Una, el caso de Fernando Martín usa muchos refranes, de los cuales uno aprende también. La gente en la calle le da unos refranes y además pues yo tengo un tío refranero también, así que también me da mis consejitos. Aparte que de la epidermis del puertorriqueño, de la montaña, el refrán era parte de la jerga para ejemplificar las cosas. Hombre, eso es lo que antes decían, oye, no hablan en arroyo de habichuela, puede ser el refrán, lo que la sabiduría del pueblo, claro. Del pueblo, muy bien. Me preguntan por aquí, el debate está fuerte por aquí, dice: pregúntale si ganando el PIB y declarando unilateralmente independencia, entonces creamos la crisis. No, bueno, primero que si el PIB gana, va a estimular un proceso de descolonización sin duda alguna y va a presionar a los Estados Unidos y va a representar la independencia, que es nuestra razón de ser. Pero nosotros no podemos decretar así de golpe y porrazo la independencia unilateralmente. La vamos a impulsar, pero también otros sectores podrán participar del proceso que se adopte y los Estados Unidos tendrán que responder. Las elecciones se eligen los funcionarios que van a dirigir los destinos del país y hay una propuesta procesal, en este caso una asamblea de estatus, para manejar el tema de estatus. Y en ese sentido participarán todos. Claro, si declaran la independencia unilateralmente, si eso va a crear una crisis o no, es como los estadistas han ganado y no han declarado la estadidad unilateralmente, porque el proceso político no es así. El proceso político necesita la fuerza del voto del país en una votación específica, como es la Asamblea de Estatus,
en donde es un mandato a que esa asamblea confronte a los Estados Unidos con el problema de Puerto Rico. Pero un momento dado aquí, pues se mencionaba en la fábula, claro, ya no es lo mismo. Además, si ganan los independentistas, tengan cuidado que en la noche de las elecciones celebrando, dice, llegó la República y le ponen candado a los correos federales. Y los americanos enrollan las carreteras, sale la caña con un machete de voto, tenemos que cortar el caña, Fidel Castro llega por Aguadilla, ya Hugo Chávez no puede llegar, pero su espíritu estará presente. No, Maduro. Llega Maduro. Y el ejército rojo se levanta la ceniza. No, todo eso que es la fábula. Un pajarito, bueno. Pero te iba a decir rápido que esa fábula de las visitas que yo hago en las universidades y lo que son las escuelas superiores, recuerdo que estuve hace poco en una de las escuelas en Levittown, y entonces hago la explicación y la joven que está allí, un grupo de honor, tiene los ojos abiertos y yo creo que tiene una duda y le dice, ¿tú tienes una duda, un comentario? Y ella me dice, es que yo no quiero cortar caña. Entonces, bendito, yo me sonrío y le digo, ven acá, ¿cuántos de ustedes aquí han escuchado que la independencia es para cortar caña? Muchos levantaron la mano, no todos, pero muchos. ¿Cuántos de ustedes han visto caña? Todos bajaron la mano. Porque ya no hay. Pero ha sido la fábula, la mitología de lo que ahora uno de los mecanismos económicos del actual gobierno es sembrar caña ya en el Por eso, oeste, claro, porque la seguridad alimentaria es un concepto moderno, pero se asociaba antes para criticar a lo que es el independentismo. Sí, pero eso es para crear melaza para seguir haciendo ron. Es el fin es el concepto de allá. Hello. Mira, Jimmy Vázquez, a mí Jimmy me gusta, me encanta porque siempre me sigue, y es más PNP que los calzoncillos Romero. Una cosa increíble. Jimmy me dice, Dalmao, una cosa son los 35 billones que Estados Unidos gana por las ventas a nivel mundial de productos hechos en Puerto Rico, y otra es que se los llevan. Sí, no, las empresas norteamericanas, las foráneas, pero en su inmensa mayoría son empresas extranjeras, se llevan en ganancias, en compra de productos y servicios de Puerto Rico, 37,000, porque subió, 37,000 millones de dólares. Eso significa que esas empresas se llevan todas esas ganancias, pero pagan en promedio contributivo un 2%. Y digo en promedio porque algunas son absolutamente exentas. Yo he propuesto que se le imponga una contribución no confiscatoria ni penalizante. De hecho, ahora que tú me dices que Jimmy, que es PNP, el gobierno PNP de Luis Fortuño tuvieron que adoptar la propuesta del PIB parcialmente, que era la imposición de un 4% a algunas filiales de corporaciones extranjeras. Eso permitió que el gobierno recibiera en ingresos 1.800 millones de dólares que evitó su quiebra. El gobernador actual, Alejandro García Padilla, le votó en contra de esa propuesta. Pero cuando llegó al gobierno y se dio cuenta que sin ese ingreso se iban a la quiebra, lo extendió. Así que la propuesta está aprobada. De hecho, esas empresas reciben un crédito contributivo si pagan en Puerto Rico. O sea, que no es esa mitología también de que se van a ir. Pero pues aquí se le ha presentado al país que si se le impone una contribución se van, cuando la realidad es que si no le cobramos aquí, lo tienen que pagar allá. Muy bien, aquí hay dos preguntas, te las voy a mezclar en una porque están relacionadas una de la otra. Me escribe Noticias Carolina y me dice lo siguiente: Normando, pregúntale sobre el caso de Escocia que rechazó la independencia. Y entonces te la voy a convoyar con Melanio Aguayo, que me escribe por aquí y me dice, ¿piensa usted que en Puerto Rico le dirán como a Singapur, nos vamos y hagan ustedes lo que puedan? Pues mira, ahí están dos cosas que están relacionadas de dos ejemplos. Sobre el tema de Escocia, yo creo que el independentismo tuvo un gran avance, un triunfo en términos de lo que son las corrientes históricas. Escocia tiene una relación con el Reino Unido de 300 años, más de 300 años. O sea, que estamos hablando que triplica lo que la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos en términos de siglos. En segundo lugar, pasó lo que pasa aquí también. Hubo una campaña terrible de la banca diciendo que se iban a ir de Escocia, los ingleses diciendo que ese era un paso terrible, aunque ellos se iban a mantener neutrales, políticos ingleses haciendo campaña en Escocia. Y otro dato importante que no se discute lo suficiente, en Escocia viven 500,000 de ingleses y viven 500,000 de habitantes de otros países que no es Inglaterra, pero son extranjeros. Estamos hablando de 1 millón para un marco electoral que eso representa un significativo sector del electorado, por no decir determinante. Así que esos factores pueden afectar, pero que el independentismo sacara 45% en ese contexto, yo creo que la corriente ya es inevitable, va a llegar en su momento, o sea, de aquí a 10, de aquí a 15, a que Escocia se declare independiente. Bueno, el último, ellos hicieron un plebiscito en el 79 y luego en el 90, son como 20 años entre uno y el otro, así que habría que esperar más o menos como 2 décadas para tratar de ver un nuevo intento y a ver qué tal les va. ¿Qué ocurre? Pero ciertamente ahí también hay muchas promesas que el Reino Unido hizo
para evitar que Escocia votara por el sí. Veremos también si cumplen esas promesas, porque de no hacerlo, incluso el proceso se puede acelerar. Más, bueno, interesante, ¿no? Sea el miedo y quien lo mete. Pero ¿no? espérate, la segunda... Hay un refrán que dice ahí, Ixabal, que lo dije más finito, no sea el miedo. Pero Saludos bueno. a Ixa. Mira, pero la segunda pregunta, a la pregunta de si pueden los norteamericanos mañana decir, recogemos los bártulos y nos vamos, bueno, constitucionalmente los Estados Unidos pueden disponer del territorio, que era una de las tesis que impulsaba el licenciado Juan Manuel García Pasalacqua. Pueden disponer del territorio mediante un proceso en el que ellos transicionalmente van acabando con lo que es su presencia gubernamental en Puerto Rico, pero eso sería dentro de un contexto ordenado de transición. No es que apaga, cierra y nos vamos. Después de todo es una relación política colonial, pero después de todo, de 116 años, donde 4 millones de habitantes en los Estados Unidos son puertorriqueños y donde obviamente conllevaría eso volver a los tiempos del proyecto Tidings, que era también una amenaza para asustar con la independencia, que era nos vamos y se acabó. La realidad es que las tendencias actuales, y lo digo porque he estado en Washington, lo digo por el proyecto Johnston, por el proyecto John, lo que produjo el Congressional Budget Office y el Congreso de los Estados Unidos fueron informes en donde la independencia sería por un periodo de transición. Muy bien, esta pregunta está chévere. Yo no sé si está de tiempo, pero bueno, aquí siempre hay un problema de candidatura. ¿Quién será el candidato a gobernador del PIB? Pregunta Nets Rivera AN 4. Pues mira, Nes, eso lo va a escoger una asamblea, primero regionales, después una asamblea general. Olvídate de cosas, eso es un volky con 4 personas, Fernando juega y ya deciden eso, no, ¿o no? Pero tú estás hablando de la Junta de Gobierno del Partido Popular, que es la que coge los candidatos de ellos. En el caso nuestro, hicimos una asamblea con 5,000 delegados a la luz del sol, con la prensa presente, y fue una asamblea concurrida e histórica. Pero yo sé por dónde viene la pregunta. La pregunta viene un poco para saber también que uno va a hacer o que uno aspira. Mira, yo sé que seré candidato a algo, yo no rehuyo el combate, y seré candidato a lo que mi partido entiende. Cuando digo mi partido, no hablo en el abstracto como el ejemplo que usamos ahorita en otro contexto, sino que es la militancia y los delegados designados que en todos los pueblos en Puerto Rico se reúnen y luego, mediante una asamblea general a la luz del sol y con los medios de comunicación presentes, escogen quién debe ser. Así que, pero todavía falta. Todavía falta bastante. Aunque en otros partidos se estén arrancando la cabeza, todavía falta bastante para llegar a eso. Melania Aguayo pregunta por aquí, señor Dalmao, ¿usted piensa que estos líderes, entre comillas, de hoy, tienen la mentalidad para una constituyente? Bueno, yo creo que, de nuevo, corrigiendo, el concepto que impulsa el PIB no es una constituyente porque no es para constituir un país, y no es una constitucional de estatus porque no es para enmendar la constitución. Son conceptos que se han mezclado, pero son conceptos que no están dirigidos a lo que el PIB busca, que es una asamblea de estatus, en donde si estos, como usted menciona, líderes entre comillas, tuvieran la voluntad de verdad de que el tema de Puerto Rico sobre el estatus se toque en el gobierno de los Estados Unidos y se le genere la presión, el instrumento que ha propuesto el PIB es el menos amenazante para todos los sectores y el que nos puede dar un proyecto de país que, en unión de voluntades de estadistas, los que creen en la asociación y los independentistas, vayamos a exigir una respuesta como ocurrió con Vieques y lo logramos. Pero usted tiene razón, si hay voluntad o no, eso se va a probar, y si resulta que no la hay, el pueblo juzgará quienes usan el tema del estatus como un balón político electoral y quienes estamos en esto en serio. Y entonces, que eso resulte lo que resulte. Manuel Santiago me pregunta, le pregunto a usted, ¿cuántos congresistas están a favor de darle la independencia a Puerto Rico? Pues mira, yo no he hecho el referéndum allí, ¿verdad? Pero uno nota, por la experiencia que yo tuve en las reuniones, que sí, desde el 1989, lo que hay es una actitud de apertura, una apertura histórica, en donde antes el gobierno de los Estados Unidos combatía la independencia y fue un promotor de la persecución del independentismo junto al gobierno de Puerto Rico, fue un promotor de la idea de que el independentismo era terrorista, y la realidad es que eso ya no existe. Al contrario, los informes preparados fueron informes que incluían a la independencia como la de mejor perspectiva de crecimiento económico, y eso está escrito en blanco y negro en el informe particularmente del proyecto Johnston. En el caso, por ejemplo, cuando el PIB hizo el Congreso de Panamá, que fue un congreso por la independencia y la América Latina, el embajador americano no intervino ni el Departamento de Estado para evitarlo. En el caso de las Naciones Unidas, que se aprueba una resolución sobre la independencia, antes la combatía el embajador americano
ya no lo hace. Así que ciertamente ha habido un cambio en la actitud de la política pública del gobierno estadounidense con respecto a Puerto Rico, en donde en primer lugar ya no defienden la colonia, ya reconocen que Puerto Rico es un territorio, como ellos le llaman constitucionalmente, pero que en arroz y habichuela a nivel internacional es colonia, y que en segundo lugar no van a combatir la independencia, por el contrario, van a llamarla como es, un proceso de transición ordenado en donde los puertorriqueños tendremos amistad y cooperación con los Estados Unidos. Esta está chévere. Rafael Serra dice, si gana la estadidad por voto mayoritario, ¿el PIB aceptaría ese mandato? Yo me imagino que sería un plebiscito con todas las reglas válidas y qué sé yo, ¿no? No, mira, nosotros no vamos a renunciar al derecho a la independencia de Puerto Rico como una nacionalidad y naturalmente seguiríamos luchando por el mecanismo de la secesión, pero lo haríamos. No, Chávez, de verdad, no, se van a volver ustedes sureños del sur. Allá los movimientos han avanzado, allá han avanzado, porque entendemos que la nacionalidad puertorriqueña no tiene que renunciar a lo que es un derecho inalienable, que es su independencia. Ahora, eso se hará también en el proceso, por lo menos desde la perspectiva del PIB, en la vida civil, democrática y convenciendo a nuestro pueblo de lo que debe ser la independencia. Muy bien. Como ocurre ahora en Escocia y demás, que son movimientos de secesión, más que independentistas son de secesión, de separar. Cataluña, el País Vasco, pasa también con es lo que hay Escocia. ahora. Sí, dame una más y yo me voy, tú siempre estás metido con las tijeras. Humberto Núñez pregunta, ¿el PIB apuesta a la quiebra de Lela y el rechazo de Estados Unidos de la estadidad para lograr la independencia sin el voto del pueblo? No, el PIB reconoce y advirtió de que Lela iba a la quiebra y está ya en la quiebra, y que la estadidad es rechazada por los Estados Unidos. Lo que hay es que crearles la crisis. Ahora bien, le quiero decir al amigo, los procesos políticos de liberación nacional son complejos. Y no se trata de que la independencia se va a lograr sin voto. La independencia la vamos a hacer los puertorriqueños cuando con conocimiento de causa podemos tomar la decisión y que los norteamericanos, los estadounidenses, el Congreso diga cuáles son las opciones viables con respecto a las opciones que tiene Puerto Rico sobre la mesa. Supongamos que digan que la estadidad no es viable. Pues ahí va a haber otro juego de ajedrez completamente con unas fichas nuevamente colocadas y que habrá muchos estadistas que dirán, pues si no es la estadidad es esto otro. O sea que aquí lo que hay es que forzar que ocurra esa dinámica. Tal vez la estadidad es viable, pero vamos a ver bajo qué condiciones. O la fórmula de asociación que no es permanente. Y aquí hay gente que habla de la libre asociación como algo permanente, lo cual no es cierto. O sea que, no, eso no es estatus permanente. No. Eso es a base de un pacto de asociación en donde las partes llegan a unos acuerdos, pero es unilateralmente alterable. Bueno, hay otras preguntas. Diego Bonet pregunta por aquí, ¿cuál podría ser el interés de Estados Unidos en Puerto Rico? Pues un económico, de chavo. Primero es geopolítico militar, pero ya eso terminó. Y segundo, un mercado cautivo que ahora le cuesta cada vez más y por lo tanto les está estimulando a tomar otras decisiones. Y finalmente me voy, ¿qué piensa las palabras de Maduro en la ONU sobre Puerto Rico y Oscar Rivera? Así que... Pues consistente con lo que ha sido el apoyo del gobierno de Venezuela con respecto a la independencia de Puerto Rico y la liberación de Oscar. Gracias a Dalmau y gracias a los amigos que nos han escrito. Buenas preguntas. Buenísima, la verdad que y es la primera vez que hacemos esta dinámica. Hay que no, porque hay que hacer las cosas diferentes. Si no, tú sabes. Muy buena. Si no, el matrimonio se aburre y no dura 30 años. Bueno, es la 1:57. Me voy, regreso en breve. Voy a una entrevista.